aleluya. La iglesia de Cristo, aleluya, se está preparando para el gran día, para el día. Lindo, lindo es nuestro Dios, aleluya. El Señor, mis amados hermanos, nos ha reunido en esta noche, aleluya, con el propósito, ¿verdad?, de que adoremos primeramente su nombre, exaltemos su nombre y luego que escuchemos su consejo, aleluya. Porque el consejo de Dios, mis amados hermanos, siempre es para bien, siempre es para vida y vida eterna, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Si esta palabra nos habla, si esta palabra nos corrige, si las escrituras, mis amados hermanos, nos exhortan y nos esfuerzan a adentrar por ese camino, por esa puerta, obedezcamos porque esa es la voluntad de Dios, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Yo, hermanos, aleluya, yo me preocupo cuando tengo que predicar la palabra del Señor, porque solo Dios sabe lo que va a hablar a través de uno, amén. Y yo confío en Dios y yo siempre digo de que Dios es el que se encarga de hablar lo que hay necesidad de hablar. Vamos, hermanos, a la carta a los Gálatas, aleluya. En su capítulo 3, aleluya, hasta el versículo 5, hay poder en el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Hay poder en Jesús. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas 3, 1 al 5. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lee el 2. El 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Todos juntos el 5. Aquel pues que os lo hace, o por el oír con fe. Puede sentarse, mis amados hermanos, aleluya. Adoramos el nombre de Jesús. Esta carta, mis amados hermanos, es enviada por el apóstol Pablo a las iglesias. No es solo a los Gálatas, sino es a las iglesias en Galacia. Amén. Ya que no era solo una sola iglesia en esa ciudad de Galacia, ya que Galacia, verdad, era una ciudad muy grande y había muchas iglesias fundadas por el apóstol Pablo en esas regiones. Aleluya. El apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio, el que predicó en esa ciudad, el que fundó, verdad, esas obras en aquel lugar. Y él siguió adelante con su ministerio, pasó a otras ciudades, mis amados hermanos, y de pronto llegó a oído, verdad, del apóstol Pablo, estando en otro lugar, que ellos, aleluya, estaban extraviándose, estaban apartándose del propósito verdadero, porque habían comenzado, mis amados hermanos, bien, habían comenzado en el Espíritu, andaban en el Espíritu, se hacían obras maravillosas a través de ellos por el Espíritu, pero de repente, mis amados hermanos, estaban enredados, aleluya, en cuestiones, aleluya, de la carne, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Una de las guerras terribles, mis amados hermanos, en estos tiempos de las iglesias
de todas ellas es que el judaísmo, mis amados hermanos, los judíos que se estaban convirtiendo al evangelio, que se infiltraba en las iglesias gentiles como los Gálatas, Efesios y otras iglesias, se infiltraban, venían a ellos, aleluya, y se congregaban con ellos en aquellas iglesias, pero de repente querían someter a los gentiles a que practicaran las obras del judaísmo, las obras de la ley, los cuales ellos tenían por costumbre y por ley de guardarlas. Para ellos era fácil, para ellos era como un mandamiento establecido desde de la niñez de ellos, y ellos creían que si la iglesia gentil no se sometía a estas ordenanzas de la ley, tampoco podrían de entrar al evangelio. Amén. Y esto, hermanos, era una guerra, porque el apóstol Pablo les había enseñado diferente, les había enseñado, mis amados hermanos, que la iglesia cristiana, que la iglesia que es en Cristo, se les ha presentado a Jesucristo no a través de la ley, sino a través de la gracia, a través de la fe, y que somos justificados no por la ley, no por las obras, sino por la fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Esta batalla, mis amados hermanos, se estaba dando, aleluya, esta dificultad para los hermanos en Galacia, aleluya. Tanto, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo narra algunos hechos, algunos testimonios, entre ellos está el testimonio y lo que Pedro estaba haciendo, aleluya, entre los gentiles. Amén. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, fue uno de los apóstoles que Jesús llamó, y los cuales fue encomendado la predicación del evangelio a los judíos, a los de la circuncisión. Y el apóstol Pablo, mis amados hermanos, fue llamado por Jesucristo para predicar a las iglesias o a los gentiles que no habían creído en Jesús. Había una diferencia, hermanos, entre los gentiles y los judíos. Los judíos practicaban el judaísmo, practicaban la ley, practicaban todos los estatutos, las ordenanzas del Antiguo Testamento, y también al creer en Jesús podían ser salvos. Amén. Si usted ve a Pedro, mis amados hermanos, ellos nunca rompieron las costumbres, nunca quebrantaron la ley, creyeron en Jesús, obedecieron a su doctrina de Jesús, sus mandamientos, sin dejar de ser judíos. Amén. Cuando Jesús se le reveló desde el cielo y le mostró un lienzo descender del cielo, él vio, hermanos, en ese éxtasis, dice la Escritura, en esa visión, que en ese lienzo venían amarrados muchas clases de animales, y que todos esos animales para él como judío eran considerados inmundos. Todos los que venían eran aves, hermanos, carruñeras, aves sucias que comían carne de animal muerto, y cuánto cosa, ¿verdad? Dios le mostró. No especifica la Escritura los nombres de los animales, pero sí dice la Escritura que eran animales sucios e inmundos. Amén. Y la voz le dijo desde el cielo: Pedro, mata y come. Y él, hermano, respondió inmediatamente a la voz que le hablaba cuando le dijo: mata y come. Y él dijo: Señor, jamás en mi vida ha entrado cosa inmunda por mi boca. Oiga bien, hermanos, esa seguridad, de ese testimonio de esos hombres, de no ser tentado y tener, hermanos, por ley, no comer ningún animal que era considerado inmundo. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Ese acontecimiento, mis amados hermanos, se le presentó porque el propósito era de que Pedro fuese preparado para ir a predicar a una familia gentil. Amén. Era porque Dios lo estaba preparando y le estaba diciendo: Pedro, mata y come.
Y él no entendía que se trataba, ese lienzo que bajó del cielo, no se trataba de animales, se trataba de los gentiles, se trataba de todo tipo de hombre que el Señor habría de recoger entre los gentiles para salvarlos, para limpiarlos, para purificarlos por el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Todos esos que creen en su nombre son limpiados y son dignos, aleluya, de ser llamados limpios. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Yo quiero en esta noche, mis amados hermanos, enseñarles la doctrina del Evangelio. Amén. El peligro que está entre agarrar y tomar cosas del judaísmo y meterlas como doctrina del Nuevo Testamento a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el peligro que hay entre tomar la libertad con la cual hemos sido llamados por la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en tomarla para libertad, para darle lugar a la carne. Ve que son dos cosas bien importantes las que hay que mantener, y hay que mantenerlas en la palabra, sostenidas conforme a la palabra del Señor. Porque hoy en día hay algunos, hermanos amantes, extremos, amén, que se sobrepasan lo que es la doctrina y comienzan a poner cosas que no son doctrinas del Evangelio, sino que son tomadas del Antiguo Testamento, como lo que hacen, mis amados hermanos, algunas ya denominaciones o religiones consideradas ya, porque ya no se basan en las Escrituras, porque han torcido la palabra misma de Dios. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Para nosotros, hermanos, la iglesia cristiana, la base fundamental de nuestras enseñanzas están basadas en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Esas no son nuestras bases bíblicas para enseñar cómo es que Jesús quiere que la iglesia de Él, que Él compró a precio de sangre, viva la palabra del Señor. Otra cosa muy importante que como iglesia, como cristiano, usted tiene que aprender a identificar lo que es doctrina y lo que son reglamentos y los que son estatutos o son ordenanzas que las iglesias toman para mantener un orden de servicio o de culto. Porque hay muchos que un orden que se ha establecido en la iglesia lo aplican como doctrina y condenan a alguien que no lo obedeció porque lo quebrantó. Amén. Cuando simplemente fue un orden que se estableció y que no todas las iglesias lo tienen de la misma manera. Algunos el orden de culto lo tienen de un modo, de otro modo. Incluso hay iglesias que les aseguro que primero predican y después cantan y adoran a Dios. Y usted no va a decir, oh, esos están extraviados, están perdidos. Primero tiene que ser como nosotros hacemos. Mientras enseñen la escritura y se basen en la palabra y usted aprenda de la palabra y entienda cuando van conforme a la palabra, todo, hermanos, es bueno de escuchar. Amén. Pero cuando usted siente que lo están llevando para una cosa rara, una cosa extraña, que sin fundamento bíblico y cosas, mis amados hermanos, legalistas y cuantas cosas raras, usted, hermanos, ponga bueno el oído. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Aquí las cosas, mis amados hermanos, espirituales o los beneficios que recibimos espirituales se reciben por fe, no por la ley. Amén. Todo, si recibimos la salvación es por fe, no es por la ley. Si recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, es por fe. Si lo seguimos, es por fe. Si somos perdonados nuestros pecados y justificados, es porque Él lo dice en su palabra y nosotros lo creemos que así es. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Los Gálatas, mis amados hermanos, comenzaron bien porque el apóstol Pablo los enseñó.
les enseñó la palabra, les enseñó la fe, les enseñó la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les presentó a Jesús crucificado en la cruz del Calvario, que vino y murió por ellos, pero ellos estaban abandonando la doctrina de Jesús y convirtiéndose de nuevo gentiles al judaísmo. Aquí hayan aparecido algunos con algunas cositas ya de judíos por ahí, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Usted es gentil. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El apóstol Pablo, mis amados hermanos, hay muchos textos bíblicos aquí para yo tomarlos y decirles cómo Pablo les habla desde el principio, diciéndoles que qué tan pronto él, cómo se asombra de qué tan pronto, maravillado de qué tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Se alejaron de Jesús. Se alejaron del evangelio, se alejaron de la salvación que es por fe, se alejaron de la doctrina de Jesús y estaban, hermanos, practicando cosas muertas, cosas vanas, cosas, hermanos, que no tenían beneficios porque eran de la ley, eran costumbres, eran cosas, mis amados hermanos, que la iglesia cristiana ya no practica. Amén. Adoramos a Jesús. Les dice el versículo, capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Los trata, hermanos, de insensatez. Amén. De falta de conocimiento. Amén. Los trata, mis amados hermanos, aleluya, como ignorantes, hermanos. Faltos de sabiduría y de conocimiento de la palabra de Dios. Dice, ¿quién? Porque siempre tiene que haber alguien. O fascinó para no obedecer a la verdad. Mire, ellos habían dejado de obedecer a la verdad que se les había presentado, que era Jesús crucificado en la cruz del Calvario, que Él murió, que Él los redimió, que Él los limpió y que sus culpas han sido quitadas, y ahora se han extraviado y han dejado de obedecer a la verdad de Cristo por volverse otra vez a esclavizar a los rudimentos que eran duros, esos rudimentos, mis amados hermanos. Si usted lee las ordenanzas y los estatutos y las leyes que son decretadas para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no sirvió para salvarnos ni para ayudarlos. Dice la Escritura que fue al contrario, los hundió, los condenó, les sacó todas las imperfecciones y los puso, mis amados hermanos, bajo juicio. ¿Por qué queréis volver a estar, les dijo, bajo el yugo de esclavitud de nuevo, cuando Cristo os ha libertado? Amén. Yo le podría decir a usted, usted creyó, usted se convirtió al evangelio, usted comenzó con todo. Comenzó adorando, comenzó congregándose, comenzó, mis amados hermanos, adorando a Dios con libertad, pero ha comenzado usted a ponerle oído a gente que los está estorbando y los está hundiendo a que vuelvan de nuevo a los falsos y pobres rudimentos, volviéndolos, dejando ustedes ser espirituales y andar en fe y en el espíritu, ahora andan en la carne. Adoramos el nombre de Jesús. Dice, a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Mire, hermano, a usted se le ha enseñado, se le ha presentado a Jesús.
Usted no tiene escapatoria, usted no tiene para dónde irse, usted no tiene, hermanos, el permiso de parte de Dios, de las Escrituras, de volverse al mundo, de volverse de nuevo a las obras de la carne, andar en la carne, dejarse, hermano, dominar por la carne. Usted tiene que seguir manteniéndose fuerte, firme y seguir creyendo de que Jesús a usted se le ha presentado, hermano, como el Señor y Salvador de su vida, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, que Él viene pronto, aleluya, que Él descenderá en las nubes y su galardón para cada uno de nosotros. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Dice el versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. O sea, quería interrogarlos, quería que, hermanos, que ellos contestaran esta pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley? Amén. Todo lo que se recibe, ellos recibieron el Espíritu de Dios. Recibieron la llenura del Espíritu Santo. Fueron bautizados por el Espíritu Santo. El apóstol les está preguntando, quiero saber. Quiero que me contesten. ¿De qué manera ustedes lo recibieron? ¿Acaso no fue por tener los oídos atentos con fe a la palabra y a las enseñanzas que ellos les estaban dando? ¿Acaso no fue por creer con seguridad que lo que los apóstoles estaban predicando acerca de Jesucristo era verdadero y se derramaba el Espíritu Santo sobre aquellos que creían en Jesús? No eran muchas veces ni necesario que fuesen llevados a las aguas, mis amados hermanos. Simplemente llegó Pedro, aleluya, a la casa de Cornelio en aquella ciudad y comenzó a describirle la historia de Jesús y las profecías de los cuales hablaba del Mesías que habría de venir, y le presentó cómo vino, cómo anduvieron con él y cómo fue crucificado y cómo resucitó al tercer día. Inmediatamente aquellos dijeron, creemos lo que estás diciendo, y el Espíritu Santo, hermanos, entró a aquella casa y lo llenó de su espíritu. Amén. ¿Cómo lo recibieron? Por fe. ¿Y cómo anda uno cuando no tiene fe? En la carne. Anda en la carne, hermano. Cuando uno es incrédulo, anda en la carne. Cuando uno no tiene, hermano, sensibilidad y es tocado por el Espíritu, uno anda en la carne. Y lo que produce la carne, mis amados hermanos, todo es corrupción, todo es, hermanos, pecado, todo es malicia, todo es, hermano, desgracia. Pero lo que produce el Espíritu de Dios en nuestra vida es grande, es maravilloso, es poderoso. Produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, aleluya. Produce el hacer la voluntad de Jesús. Produce, hermanos, querernos congregar para adorar su santo nombre. Mi consejo hoy, y el consejo que te está dando la palabra, es que no te dejes contaminar. Amén. Mantente en tu fe, mantente así como Jesús se te ha sido presentado, la doctrina de Jesús acerca de la salvación. Si la Biblia, mis amados hermanos, aleluya, no falta, hermanos, aleluya, si la palabra de Dios no falta en nuestra vida, nosotros andaremos siempre en el Espíritu. Adoramos el nombre de Jesús, y ese es uno de las enseñanzas de Jesús. Amén. Andar en el Espíritu, aleluya. Dice el Señor, aleluya, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros la promesa del Espíritu. Amén. Y dice, y me seréis testigos en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, aleluya, porque es el Espíritu de Dios el que nos da la libertad, el que nos liberta de la muerte, del pecado, nos liberta, mis amados hermanos, aleluya, es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si nosotros entristecemos el Espíritu Santo de Dios, nos volvemos a los pobres rudimentos, hermanos, y simplemente nos vamos a convertir en religiosos nada más. Amén. En observadores, hermanos, aleluya.
en espectadores de ver a otros llenos de la presencia de Dios, ver a otros dando frutos, ver a otros, hermanos, adorando a Dios con libertad, ver a otros obedeciendo la palabra, hermanos, porque esos andan el Espíritu y tienen fe, aleluya, porque oyen la palabra y la palabra, mis amados hermanos, produce en ellos ese deseo, aleluya. Adoramos el nombre de Jesús. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad que es por el oír? La palabra del Señor dice que por el oír viene la fe. ¿Por el oír qué? No es oír cualquier cosa, hermano, es oír la palabra de Dios. Todo aquel que se acerca para oír van a hacer fe en su vida, aleluya. Eso es lo que dice la palabra, aleluya. Si alguien escucha la palabra del Señor, esa palabra que escucha jamás volverá vacía, hará un efecto en los corazones, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Les dice, miren el versículo 3. Tan necios sois. ¿Sabe lo que es necedad? Es que alguien te quiera sacar de una actitud errada y tú no quieres obedecer. Y tú sigues allí, aunque te está dando palo y palo y palo, y te está machucando el diablo y te estás hundiendo cada vez más en tu accionar. No quieres reconocer, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahí está. Dígame usted, ¿qué cristiano convertido no comenzamos por el Espíritu? Un cristiano que se adentró, hermano, y se convirtió de verdad al evangelio, yo le aseguro, hermano, que entró con todo, que entró, hermano, en el Espíritu, entró con fe, hermano, todo para él, hermanos, era bueno, todo para él, quería hacer todo, hermanos, quería, aleluya. Pero ¿sabe cómo nos vamos arruinando? Cuando comenzamos a oír todas las imperfecciones de Niajulana, de Niajulano, del Mengano y de todo, y nos quedamos, mire, muertos, hermano. Si usted no se restaura y no se levanta de allí y aprende a sobrepasar eso y a entender que todas esas cosas, a pesar de que somos la iglesia de Cristo, pueden estar dentro de la iglesia, usted va a convertirse en un cristiano en la carne. Basta que te tiren de alguien y te digan, fulano, si supieras quién es. Y ya te arruinaron. Inmediatamente fuiste flechado y todo lo que digas a persona, aunque sea bueno, tú ya no lo recibes. Y aunque venga de Dios, tú ya lo recibes. Porque esa palabra te ató y te encadenó y te va a tener ahí si tú no te sueltas de ahí. Adoramos el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Tienes que aprender. Si tú traes el don o deseas ayudar a solucionar problemas, a ser como una persona que se mete, ¿verdad?, para querer ayudar a otros a solucionar problemas. Tienes que saber que cuando te vas a meter, te vas a tener que preparar, porque si tú te metes sin estar preparado, es posible que termines igualito que el que quieres ir a recuperar. Amén.
quizás aquel que estaba en esa condición, hermano, quizás se restaure y tú quizás nunca te restaures. Por eso la Biblia dice, analiza, prueba. Prueba si tú deberías. ¿Sabe a mí lo que me pasaba a mí cuando yo comencé? Yo pasaba visitando los hogares y los hallaba, hermanos, peleados. Y les decía, hermano, vamos para la iglesia. Y me decía, no, hermano, hoy no, porque vieras qué problema tenemos. Vieras que aquí, vieras que allá. Y me contaba, el uno me contaba todo. Y encontraba al otro por allá. Le decía, hermano, vamos para la iglesia. No, hermano, es que vieras. Esa mi mujer, vieras. Aquí, allá. Y le daba consejo al uno según lo que me contaba. Y le daba consejo al otro según lo que él me contaba. Y terminaban llegando a la casa a pelear por los consejos que yo les había dado a ambos. Entonces yo un día le dije al pastor, yo quiero aconsejar a esta gente, pero yo más en problemas las meto. Terminan peleando por culpa mía, porque los consejos que le doy al uno, el otro se lo va a decir, que así dijo el hermano Manuel. Entonces me dijo que usted está cometiendo un error. Y le dije yo, ¿cuál es? No los puede aconsejar separados. Porque el uno solo va a ver los defectos del otro y el otro va solo a hablar de los defectos de aquel y jamás va a reconocer que él es culpable también de los problemas que tienen. Y cuando pasaba yo de regreso, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo están? Bien. Y con el hermano, allá ándese, por allá. Y me decía, y hermano, y quiero contarle, venga, no, hermana, Dios le bendiga, cuando estén juntos paso. Sí. Y cuando estaban juntos, pasaba. Y les decía, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cuál es el problema? Están mayores y parecen niños peleando. Hermanos, se pegaban unas peleadas entre ellos primero. Se sacaban todo, ahí se sacaban todos los defectos del uno, los defectos del otro y los defectos del otro. Y yo en silencio. Cuando ya terminaban y no tenían más nada que decirse, entonces le caía. Usted es culpable de esto, usted es culpable de esto. Si ambos no dejan de hacer esto, ustedes no van a estar en paz. Adoramos el nombre de Jesús. Y a veces esto se me ha olvidado, a veces a mí. Ahorita poco. A veces esto se me ha olvidado. A veces me pongo y se me suelta y le doy consejos a alguien que me está contando el problema del otro. Y después me doy cuenta de que cometí un error. Amén. Porque la única manera, hermanos, de solucionar las cosas es hablar todos los involucrados en un asunto. Todos. Amén. No se puede solucionar un problema si una sola persona se queja de una cosa, porque el otro también tiene de qué quejarse. Las cosas tienen que ser puestas sobre una mesa y allí juzgar cuáles son las cosas que tienen que dejar y cuáles son las cosas que deben de someterse el uno al otro. Adoramos el nombre de Jesús. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora no les dice que están en la carne. Oiga bien lo que dice el texto. Ahora vais a acabar por la carne.
sea que estaban a punto, estaban cerca, hermanos, cerca de terminar siendo nada. Y mire lo que le dice el versículo 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Porque habían luchado, habían sufrido desprecio, habían sufrido maltrato, habían sufrido persecuciones, habían sufrido tantas cosas, pero ahora se estaban dejando doblegar por el judaísmo y estaban cayendo en las obras de la ley, en las obras, hermanos, que eran muertas, que no daban, hermanos, ningún beneficio espiritual. Y el mismo apóstol Pablo le dice, me temo que yo he trabajado en vano. Mire, hermano, cuando una persona, uno la aconseja, la anima, la quiere restaurar, lo pone y le da cuanta cosa, y esta gente no se compone, pareciera que en vano se está trabajando. Pareciera que en vano, hermano, se está gastando las palabras, se está predicando el evangelio, porque el pueblo muchas veces pareciera que en lugar de mejorar, se empeora. Pareciera que el pueblo en lugar, hermanos, de dar mejor testimonio, da peor testimonio. Pareciera, mis amados hermanos, que en lugar de ir mejorando para ir al cielo, vamos terminando más en el mundo. No sé si habrá aquí algún predicador que se ha sentido frustrado. Predicar un mensaje con el propósito de que las obras de la carne sean puestas en evidencia y que desaparezcan. Que la gente reconozca y se arrepienta. Y después que has predicado ese mensaje, resulta que el siguiente día, en lugar de venir mejor, vienen peor. A la que le dijiste que viniera se dejara crecer las cejas, se vienen peor el siguiente día. A la que le dijiste que se bajaran un poquito y que se vestieran más sueltitos, vienen más ceñidas todavía. Y lo peor, que vienen aparentando más espiritualidad todavía. ¿Sabe qué significa eso? Rebeldía. Una forma de demostrar, a mí nadie me cambia. Pero no es que nosotros te queremos cambiar, no es que el predicador te quiere cambiar, no es que el pastor te quiere cambiar. Yo creo que aquí el que te quiere cambiar para bendecirte y para llevarte al cielo se llama Jesús. Es a Jesús quien nosotros te presentamos, es a Jesús a quien nosotros te enseñamos que Él es el que demanda de cada uno de nosotros esta palabra. Y yo no quedo absuelto, yo también tengo que someterme a esta palabra. Adoramos al nombre de Jesús. Y usted dirá, no, es que al predicador se le hace fácil ya meterse y ser santo. No, hermanos. Todos tenemos que tomar esas cargas de debilidades, de imperfecciones, de carácter y de mañas y de cuánta cosa, y todos los días someterlas a la palabra, someterlas a la voluntad de Dios, procurar que eso, hermanos, no se note, que eso no sea evidente ante los ojos de la gente. No es que no las tenga, no es que usted no las tenga, sí están ahí, pero usted hace lo que Cristo dijo, que crucificásemos su cuerpo, que crucificásemos las obras de la carne, así como Él crucificó su cuerpo en la cruz del Calvario. Los conmovemos saber que Jesús puso su cuerpo para llevar nuestras culpas y nuestros pecados y absolvernos del juicio que está establecido por Dios para nosotros.
Pero nosotros no queremos crucificar las obras de la carne, no las queremos crucificar. Queremos andar sueltos, queremos andar sueltas las manos, sueltos los pies, queremos andar sueltos, hermanos, el corazón, suelta, hermanos, los ojos, los oídos, para hablar lo que no está bajo la voluntad de Dios. Mire, hermano, un cristiano de tiempos en la obra del Señor, trabajando fuerte, arduamente, y que se esté arruinando después de muchos años de estar sirviendo en la obra del Señor, que se esté pervertiendo, que se esté, hermano, cayendo en las obras de la carne. Dice la palabra, tantas cosas habéis padecido en vano. O sea que esto, hermanos, es de que todo el tiempo, todos los días, analizarnos. Esto, hermano, yo esta palabra la estoy predicando y cada uno independientemente debe de analizar su vida espiritual. Ponerse a cuentas con el Señor, ponerse a cuentas como dice la palabra. Asegurarse que usted no está más para el lado de las cosas de la carne, sino para las cosas del Espíritu, porque todo lo del Espíritu se recibe por fe en Jesús. Todo. Usted quiere ver avivamientos, crea y sométase a la palabra. Quiere ver gloria de Dios, metámonos todos a la presencia de Dios, a buscar a Dios, a santificarnos para Dios, y Dios comenzará a poner en nosotros la fe, la certeza, la seguridad, pondrá en nosotros poder, alabanza, aleluya, pondrá en nosotros palabra de denuedo, pondrá en nosotros, aleluya. Oh santo, esto es por fe, aleluya. El peligro de equivocarse, que por hacer muchas obras nos podemos salvar. No importa cuán buena gente usted sea. No importa si usted, hermanos, da los bienes para dar de comer a los pobres, pero si falta el fruto del amor, de nada le sirve. Usted puede dar su cuerpo para que sea quemado por alguna causa. Dice, usted puede decir, yo doy en sacrificio mi cuerpo, que se queme mi carne, para hacer una obra para que Dios me lleve al cielo. Pero dice la Escritura, si no tenemos amor, tampoco de nada nos sirve. Porque comienza a decir, porque el amor hacia Dios, el amor que Dios da al hombre, dice que todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo, no busca nada indebido, no se irrita, no se enoja, no guarda rencor. Y cuando nosotros tenemos todas esas cosas, significa que no estamos cumpliendo, aunque usted tenga muchas obras, mucho, hermano, de ofrenda, de diezmo, haga ayuda allá, procure que esos frutos vayan, hermano, por el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu necesitamos la fe, necesitamos andar conforme a la palabra del Señor y no conforme a la carne, no conforme a la ley, amén. Hay gente que ni quieren venir al evangelio, hermano, porque piensan que con hacer obras y ser ellos perfectos, como ellos dicen, ya tienen ganada la salvación. No, esto es primeramente creer que Jesús fue enviado a morir por nuestros pecados, y usted tiene que aceptar de que usted es culpable de juicio, que usted es culpable de haber cometido pecado, y pedirle perdón a Jesús y pedirle que sea Él su salvador de sus pecados. No se deje engañar cuando le digan, usted es buena gente. A mí me decía un compañero de trabajo que siempre me sacaba dinero. Siempre, hermano, y me sacaba para vicios. Y me hostigaba, y yo al final, para que
dejara de molestar, toma. Me decía, vos sos tan buena gente, me decía. El Señor te va a llevar para el cielo, me decía. Pero cuando yo se lo negaba, lo que me había subido él mismo, me había subido para arriba. Me decía, te dije la vez pasada que Dios te iba a llevar para el cielo. Si no me das nada de allá, te va a tirar para abajo. El evangelio no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. El evangelio, la salvación es por gracia en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando la Escritura dice que es por gracia, está diciendo que es regalado, es gratuito. Usted lo único que tiene que hacer es reconocer a Jesús, aceptarlo y después perseverar en su doctrina. Tampoco es que Jesús lo va a dejar y ya te perdoné, te limpié y ya te va a dejar suelto y te va a dejar andar haciendo lo que tú quieres. No, antes te sujetabas tú mismo, andabas para donde tú querías, pero ahora que has aceptado a Jesús, tienes quien te sujete. Amén. Y esa es la palabra misma de Dios. Si habéis realmente fue en vano. El 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es ese que nos suministra el Espíritu y hace maravillas en nosotros? ¿Quién es? Es Jesús. Es Jesús el que dio esa promesa, es Jesús el que da el Espíritu, es Él todavía que está derramando de su Espíritu. Aquel que todavía no lo ha recibido y lo quiere, lo anhela, solo siga pidiendo y Él le va a suministrar el Espíritu y va a hacer maravillas en su vida. Y eso lo va a hacer por el oír con fe. Oír la palabra del Señor. Dios ha hecho tantas cosas lindas, hermanos, en nuestra vida. Cosas lindas, amén. Cosas maravillosas, sanidad, salvación. Cosas que en la carne no se pueden sentir, no se puede andar. Cosas, gozo interno, que aunque tengas problemas, aunque tengas dificultades, en tu interior no te puede apagar ese deseo ardiente por la esperanza que está puesta en Cristo Jesús, por la esperanza de que un día vamos a heredar vida eterna, que un día lo vamos a ver tal y como Él es, porque un día sabremos, hermanos, que todo lo que padezcamos en este mundo, un día el mismo Jesús nos va a dar consolación. Adoramos el nombre de Jesús. Allá les dice, no sufráis como los que no tienen esperanza. No nos aflijáis, no estés turbados como los que no tienen esperanza, porque los que no tienen fe en Jesús, los que no tienen fe y en la palabra del Señor, ellos, hermanos, no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza de salvación, esperanza de ayuda, esperanza de que del cielo descenderá. Dijo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo él, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él decía, estoy equivocado. Mi socorro va a venir de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. De allá viene, aleluya. Solo tienes que creer que de allá viene el socorro. A veces ponemos la mirada, hermanos. Vea, David fue una interrogación que se hizo a sí mismo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Fue una forma de él dirigirse hacia Dios para expresarle a Dios, de allá va a venir mi socorro. Nosotros ponemos muchas veces la mirada en otras personas. Amén. A veces esperamos palabras bonitas de alguna persona para nosotros
pensar que vamos a ser socorridos. Y muchas veces lo que recibimos son cosas negativas, más carga, y más esto, y más lo otro. Y entonces si tú no pones la mirada a través de la fe en Jesús, no vas a poder resolver tus necesidades. Amén. Váyase a Gálatas 5, versículo 13. Dice así el versículo 13 del 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Se da cuenta aquí? Adoramos el nombre de Jesús. Nosotros fuimos llamados a libertad. Porque nosotros estábamos atados, nosotros estábamos esclavos en el pecado, en los vicios, en la inmundicia. Estábamos, hermanos, en cadenas, yugos, estábamos atados. Son, hermanos, cosas que quizás no las mirábamos, pero sí las podíamos sentir sobre nuestra vida. Aquellas dificultades, aquellos problemas, aquellos, hermanos, que no teníamos paz, que no teníamos tranquilidad, que andábamos desesperados buscando gozo o quizás algún tipo de distracción en muchas cosas y nada era suficiente. Estábamos, ¿qué? Esclavos. Y al venir a Cristo hemos sido llamados ¿a qué? A libertad, a ser libres. A ser libres en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Ahora no estamos bajo la carne, estamos caminando en el Espíritu. Amén. A libertad fuisteis llamados. Solo, esto es el peligro que yo les estaba hablando. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Porque aquí hay muchos aquí diciendo eso. Diciendo que salvo, siempre salvo. Que si ya aceptaron a Jesús, sus problemas de condenación están arreglados. Ya arreglaron cuentas con Jesús y que ahora le pueden dar libertad a la carne, que una cervecita no es malo, que guardar tal cosa no es malo, que ir y hacer otra cosa no es malo. No se puede usar la libertad que hemos sido, hermanos, llamados para darle lugar a la carne. Amén. Siempre tiene que mantenerse en el Espíritu y bajo la palabra del Señor. Adoramos el nombre de Jesús. No la usemos, no usemos esa libertad para ocasionar como ocasión para la carne. No se agarre de ahí. No se agarre, hermano, de que Dios es bueno, de que Dios es santo, de que Dios es misericordioso. No se agarre de que Cristo murió en la cruz del Calvario y que dio su vida por usted. Eso, hermanos, eso fue lo que Jesús tuvo que hacer. Pero cuando Jesús venga, vendrá a levantar los que andan en su verdad, los que andan conforme dice la Escritura. Aleluya. Porque es necesario que el que Dios va a venir a recoger tiene que estar sin manchas y sin arrugas. Y las manchas quiere decir que son pecados, ¿verdad? Cosas malignas, cosas malas. Usted tiene que mantenerse siempre limpiando con la palabra. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Dice, mire, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo está esto? ¿Cuál es esto? ¿Qué es lo que quiere enseñar? El peligro, hermano, de jactarse de ser libre. El peligro de jactarse que ya somos cristianos. El peligro, hermano, de andar ya, hermano, menospreciando a otro. El peligro de ya no importarnos todavía el que está atado. Amén.
sino que dice que debemos también servirnos, y no servirlos por amor los unos a los otros, servirlos. Cuando habla de servir es un servicio, no importa, hermanos, en qué forma usted preste servicio, amén. Puede ser consejo, puede ser, hermano, dando cualquier tipo de ayuda según la necesidad, es servirlo los unos a los otros, es a presentarnos, hermano, y decirle, hermano, ¿qué necesidad tienes? ¿Quieres que ore contigo? Te ayudo a cualquier, estás triste, hago oración por ti, ¿quieres cantar una alabanza? Cantemos juntos, aleluya. Cualquier servicio que sea de beneficio entre los unos y los otros. Amén, serviros los unos a los otros. Y como dice que sirvamos por amor. Amén. Esto no es solo servir, porque entonces se convierte en una obra nada más. Pero si lo hacemos por amor, entonces va el fruto del amor en el servicio. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa todo lo que la ley diga. No importa todo, hermano, lo que la ley ha establecido y todo. Jesús viene y le encierra todo. El apóstol viene y encierra todo. Dice, esta es toda la ley. Que os améis los unos a los otros. Está facilito, ¿verdad? Sí, está facilito. No cuesta nada amar. Amar al que nos hace bien. Donde está duro es amar a los enemigos. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Amarlos. Eso no quiere decir que usted va a amar las obras que ellos hacen, no. Amarlos porque también por ellos murió Jesús. Amarlos porque no están, hermanos, destituidos de la oportunidad de que se pueden arrepentir y venir a Jesús. Amar, hermanos, a aquel que te ofende, aquel que te hace daño, amarlo, hermano, no importa, amarlo. Porque si haces esto, cumples toda la ley. Y es facilito, un solo mandamiento. ¿Cuántos aman a todos? Me preocupa ese silencio. ¿Cuánto nos amamos los unos a los otros? Sin importar la relación que tenemos, sin importar la confianza que tenemos, sin importar si compartimos más seguido o si compartimos a distancia, pero yo sé que compartimos una fe, compartimos el evangelio, compartimos, amén, el hacer cultos para Dios juntos. Allí es donde la puerta para entrar se hace estrecha. Allí es donde el hombre tiene que despojarse de todos los sentimientos de la carne. Estoy hablando de sentimientos de la carne. El hombre, para poder entrar por la puerta y caminar por el camino de Dios, tiene que despojarse de lo que es carnal. ¿Y sabe qué es lo que está en la carne? Todos los sentimientos, hermano. Celos, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, malicias, cosas por las cuales, dice la Escritura, os aseguro, dice, que los que practican tales cosas no podrán, yo estoy diciendo así, no heredarán el reino de Dios. O sea que para poder ser salvo, usted tiene que despojarse de todo sentimiento perverso, de todo, aunque le duela. Aunque le duela, aunque le arda, Señor, no lo quiero soltar, Señor, déjamelo tener un día más, una noche más, déjamelo, no quiero, no me cures, no me sanes. Dígale, Señor, llévatelo. Llévatelo.
Olvida lo que te hicieron, olvida la ofensa, olvida. Aunque te duela, aunque te arda, aunque te no importa, olvídalo y perdona y ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tú te amas. Yo sé que tú te amas, yo me amo. Yo, hermano, a buena mañanita me baño, a buena mañanita el café, a la mediodía, la comidita, y si me voy a lastimar, quito mi mano. Si algo me va a golpear el pie, quito mi pie, y me ando cuidando todo el tiempo de que nada me cause una herida o un dolor en mi cuerpo, o que mi cuerpo comience a sufrir alguna cosa. Si todos nos cuidáramos así los unos a los otros, ¿verdad? Nadie ofendiera a nadie. Nadie maltrataría a nadie, nadie dañaría a nadie, nadie. Si entendieran que el mandamiento de Dios es que nos amemos, pero de verdad. Esa alabanza que canta la hermana, amémonos de corazón. A muchos no nos gusta porque es que no queremos amar de corazón. Yo le digo esto, hermano, la salvación es totalmente personal. Totalmente personal. Yo y mi esposa podemos estar en la cama, yo puedo perdonar y quizás ella no quiera perdonar. O ella perdona y yo no quiero perdonar. Si yo no perdono y por no perdonar no puedo amar a mi hermano como a mí mismo, yo tengo un problema, porque no estoy cumpliendo la ley de Dios ni el mandamiento, lo cual ha sido encerrado toda la ley para obedecer esta palabra. Aquí está el problema, miren el versículo 15, ayúdenme. Esto es lo que no debe de suceder. Y esto yo no lo quiero predicar a una iglesia madura. A mí me da pena hablar, hermano, yo no quiero ni mencionar, hermano. Yo no quiero ni mencionar pleitos. Yo no quiero predicar eso. Pero a veces es necesario. Alguien se descuida y alguien termina. Y alguien termina empleitados. Pero no debería de ser así. Deberíamos de poder solucionar las cosas como gente de Dios, como cristianos maduros, con conocimiento de la palabra. Y si su hermano le ofendió, decirle, hermano, usted me ofendió, y hay que ver el hermano si reconoce. Dice así el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cada palabra, ¿verdad? Cada crítica sin misericordia, sin justicia, es una mordida. Amén. Usted está mordiendo. Había un predicador que decía, y yo creo que él tiene alguna base bíblica en alguna parte de las escrituras, yo no recuerdo. Él decía de que cuando uno se muerde los unos a los otros, que mordemos el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si alguien a mí me está mordiendo, no me está mordiendo a mí, sino que está mordiendo ¿a quién? El cuerpo de Cristo. Y si esto no se detiene, y si esto no para, y si esto no le pone un alto,
los vamos a estar así, mordiendo y, y os coméis unos a otros. Mirad, dice él, que también no os consumáis los unos a otros. ¿Sabe qué es lo que consume? El enojo. Porque cuando uno oye por allá una mordida, ¡ay! Se enoja uno. Otra mordida, ¡ay! Y termina uno frustrado, enojado, molesto y termina consumido, hermano. ¿Usted ha visto una pareja o una familia o alguien consumido por problemas? Hermano, anda agotado, anda cansado, no duerme bien, no come bien, anda, hermano, a punto, hermanos, de caer desplomado, consumido por los problemas. Asegúrese usted y yo que no nos estemos consumiendo los unos a los otros. Imagínese, usted está ahí bien, ¿verdad? Usted está ahí bien pollón, usted está bien fuerte. Pero de repente comienza el problema y el problema y el problema y el problema y no lo sueltan, porque esto lo agarran entre varios. Tarascada aquí, tarascada allá. De repente mira aquel hermanito consumido, porque se consume su carne. Una hermana o un hermano, cuando son muy celosos, sin motivo se consumen de celo. Y terminan así, mire, esos celosos así son. Flaquitos. Porque todo el tiempo andan preocupados a dónde anda su pareja, hasta le ponen el GPS y ya le están llamando y dónde estás y a dónde venís y a qué hora vas a venir y esto y lo otro y y consumidos andan, hermano. Ahora yo le doy un consejo. Aunque lo estén tarasqueando, aunque se lo estén comiendo, usted sea inteligente, no se deje consumir, no le haga caso. Ya estuvo, repréndalo en el nombre de Jesús. Ya, demonio de pleito, dígale usted, fuera. Yo soy hijo de Dios y yo no caigo en estas tonteras, en estas redes. Y esto es con todos, hermanos, con su jefe, con su compañero de trabajo, con su esposa, con sus hijos, no importa, usted nunca caiga, porque eso es caer en garras del diablo. Eso es estarse dejando consumir por obras de la carne. Adoramos el nombre de Jesús. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Usted hasta hoy descubrió esto, ¿verdad? Que usted tiene una lucha en su ser entre la carne y el espíritu que Dios ha puesto en usted. El espíritu lo anhela usted celosamente de llevarlo a las cosas del espíritu, a las cosas de Dios, a las cosas del cielo. Pero esta carne lo quiere llevar a la discoteca, lo quiere llevar a la cama, al sofá, a la televisión, lo quiere llevar a los paseos por ahí, a la orilla de la playa, al parque y todito eso. Mire, hermano, tenga cuidado. Sabe que nosotros a la iglesia de primero íbamos y hacíamos los bautismos en la playa, porque había un parque muy grande.
y hacíamos los bautizos en la mañanita y nos íbamos para el parque a compartir con hermanos. Pero de repente se comenzaban a ir los hermanos para el agua. Y un hermano me convenció y me dijo, hermano Manuel, vamos a ver allá. Mire, hermano, fui y me senté en la playa y comencé a ver la gente desnuda. Comencé a ver, hermano, las mujeres en bikini. Comencé a ver todo y me entró una aflicción, una desesperación y exclamé y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque yo sentí en mi corazón que aunque yo no estaba codiciando nada de eso, pero estaba en medio de algo, hermanos, que era desagradable delante de la presencia del Señor. Y salí huyendo. Y gracias al Señor, los ministros se dieron cuenta de eso y dijeron, no más. Vamos a bautizar en la mañana, nos venimos para la iglesia y aquí compartimos. Gracias a Dios, yo he ido a compartir con la iglesia Monte Sinaí, ¿verdad? A hacer los bautismos y ahí no hay desorden, ¿verdad? No anda gente en playas ni nada de eso, es un río, pero si se llegara a ver, tendríamos que también decirle, ¿verdad? Al pastor, esto está feo, esto está raro, ¿verdad? O que los miembros que vamos a bautizar, después que se bautizan, se sacan toda la ropa y se van en chores de vuelta para el río a recoger el muerto que fuimos a enterrar allá. Adoramos el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Quiero, hermanos, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay una lucha interna, hermano. Hay una lucha que usted la tiene que entender. Hay un pleito entre el hombre que es la carne y el espíritu que es de Dios. Y estos dos van a tener esa guerra interna entre nosotros, que nosotros tenemos que ser inteligentes y sabios y siempre procurar que sea el espíritu que esté dominando nuestro sentimiento, nuestra carne. Que siempre sea que lo que obremos sea para darle el favor al Espíritu Santo que esté en nosotros, para que el Espíritu de Dios que esté en nosotros no se entristezca y nos abandone y nos quedemos vacíos sin Espíritu Santo. Adoramos el nombre de Jesús. Manifiestos son las obras de la carne. Y estos son los frutos del Espíritu, dice aquí la palabra. Ahí donde estábamos siguiendo, está el tiempo muy avanzado. Pero otra ocasión vamos a predicar sobre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Cómo debe del cristiano conducirse, andar, y siempre debe de andar produciendo frutos espirituales. Adoramos el nombre de Jesús. Yo sé que hay amigos en esta noche. Queremos hacerles la invitación. Invitamos a los amigos para que vengan y conozcan y vengan a Jesús. Que se salven su alma, que se salve. Nosotros no le estamos ofreciendo salvación para su cuerpo. Nosotros le estamos ofreciendo la salvación que Cristo está regalando para sus almas, para ese hombre.